Bienvenidos amigos nuevamente a su programa de Cábala y en este caso de prosperidad. Mi nombre es Jorge Nájera. Vamos a continuar con esta serie de pláticas sobre la Cábala y cómo se aplica a la vida cotidiana en diferentes contextos. Tenemos con nosotros a Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Y Alejandro. Muchas gracias. Continuaremos con esta idea de cómo es que se formula una intención positiva para la manifestación de un deseo en nuestras vidas, que fue con lo que quedamos el programa pasado, y la idea es que ustedes tengan la capacidad de empezar a manifestar lo que desean en la vida. Precisamente hablando del programa pasado, surgieron muchos comentarios y muchas preguntas interesantes. Una de ellas es, ¿cómo puedo yo obtener a través de la Cábala lo que deseo? Si yo siempre deseo algo, ¿cómo puedo tenerlo? Bueno, es una de las preguntas básicas y más importantes, no nomás en la Cábala, sino en la vida de un ser humano. Bueno, la Cábala a lo mejor te da una respuesta que no te va a gustar. Siempre has obtenido lo que has querido. Y bueno, y la gente dice, bueno, ¿cómo que he obtenido lo que he deseado? Si yo no he deseado un accidente, yo no he deseado relaciones emocionales conflictivas, no he deseado pobreza. Bueno, lo que pasa es de que no estamos entendiendo cuál es el proceso creativo, cómo es que traemos a manifestación diversas circunstancias en nuestra vida. Básicamente se va a manifestar en nuestra vida, vamos a crear la circunstancia en nuestra vida a partir de a qué le prestamos atención, la intensidad con que se la prestamos y con la calidad de nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo deseo un buen trabajo y todos deseamos un buen trabajo pues, para tener realización profesional, para crecer, tener recursos para vivir, nuestras familias y demás. ¿Y por qué no tengo un buen trabajo si es lo que yo deseo? Bueno, pues a lo mejor tus imágenes mentales no son las adecuadas. A lo mejor lo ves como una posibilidad o como un anhelo hacia el futuro y no lo ves como una realidad concreta que se puede manifestar en el aquí y ahora. Esa sería una de las situaciones. La otra es de que probablemente las emociones que estás asociando a ese deseo no son necesariamente las adecuadas. A lo mejor tú estás utilizando emociones, por ejemplo, de duda, de temor, no, pues es que a lo mejor no se da, o a lo mejor no lo merezco, o no soy lo suficientemente capaz, o estoy limitado. Bueno, no te va a suceder porque las emociones de limitación basadas en el miedo son tan poderosas que van a decantar, van a manifestar o cristalizar precisamente ese fracaso. Así que realmente estoy recibiendo a lo que le estoy prestando atención y le estoy llenando con una emoción muy poderosa. Si mi emoción fuera de certeza, de seguridad, bueno, pues lógicamente que la posibilidad de manifestar algo es mucho más grande. Podríamos decir que nosotros nos autolimitamos a partir de sistemas de creencias. Si yo creo que soy capaz de traer a manifestación bienestar en mi vida, pues pareciera ser que el universo va a obrar a mi favor. Y es cuando la gente dice, vaya, él sí tiene suerte y yo no tengo suerte. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Ok, y por ejemplo, en ese caso me parece muy interesante lo que estás diciendo. Hay mucha gente que se bloquea, como tú lo dices. Porque ellos, como tú lo comentan, a veces dicen, es que no tenemos la suerte, es que yo no tengo las capacidades, es que porque él puede y yo no. ¿Cómo pueden hacer todos ellos, todas las personas que nos están viendo, que hasta cierto punto se identifican con este comentario, como para decir, bueno, la Cábala me puede ayudar, yo puedo salir adelante de esta manera y no tengo por qué limitarme? Yo así lo veo, todos los seres humanos, como tú nos platicaste, tenemos las mismas herramientas, las mismas facultades, simplemente que algunos pues nos bloqueamos como tal. Bueno, yo también estoy de acuerdo que tenemos capacidades y habilidades innatas, pero no todos las desarrollamos, o desarrollamos unas y no desarrollamos otras, así que tendemos a ser más buenos en algo, por así decirlo. A lo mejor, no sé, soy muy bueno para hablar, pero no soy muy bueno para escribir, o no soy muy bueno para las matemáticas, si habláramos de algo académico, y sin embargo eso no me hace menos que otra persona. Mucho de la realización personal tiene que ver con el autoconocimiento, con la capacidad, pero no de conocer únicamente esas herramientas y esas capacidades, sino aprender a usarlas de una manera efectiva en la vida. De otra manera, es como si tuviéramos todo un arsenal de recursos y pues lo malo estuviéramos guardados, no lo estamos utilizando, ¿no? Tal vez la herramienta más poderosa de la Cábala es la capacidad de entender que nosotros somos seres divinos y en esa divinidad, experimentando una humanidad, por así decirlo, tenemos el derecho
y tenemos la obligación de hacer de nuestras vidas algo hermoso, algo bello, lleno de plenitud, belleza. Pero para ello tenemos que desarrollar una identidad, un sentido de lo que somos nosotros suficientemente positivo. Podríamos decir que nuestra autoconfianza es el acceso a el alma. Si yo no aprendo a amarme a mí mismo, en mis claroscuros, en mis partes brillantes y en mis partes oscuras, y no entiendo de que mi alma desea vivir esta vida para crecer y para experimentar lo que es la manifestación en el mundo terrestre, por así decirlo, pues va a ser muy difícil que yo pueda salir adelante en la vida sin problemas, sin situaciones complicadas. Y hablando de estos claroscuros, ¿existe una negación que como ser humano ya nosotros, digamos, tenemos dentro? Al parecer, tú hablabas de una manera, por ejemplo, cuando tú escribes algo, tú estás de alguna forma dando en tu mano una formulación de algo que deseas, y en realidad ya es como plasmarlo físicamente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay gente que no está acostumbrada a escribir, hay gente que le da pena que vean lo que está escribiendo. Esta cuestión es muy particular, el Cábala te hace como en un sentido más místico, o en realidad nosotros estamos equivocados y esto tiene que abrirse y tiene que... Bueno, la realidad es de que todos, de una manera natural, estamos creando. Es algo que no podemos hacer. La Cábala lo que propone es que seamos conscientes de nuestras creaciones y nos hagamos responsables de nuestras creaciones. Y esto tiene que ver con la capacidad de elección. Como tú lo mencionabas hace un momento, tenemos claroscuros. A lo mejor yo tengo partes que están muy unidas a la reactividad instintiva, a sistemas a lo mejor muy limitantes de creencias, y pues elijo seguirlos reproduciendo, y eso va trayendo a mi vida pues situaciones de dolor, de conflicto, situaciones de pobreza. Cuando está del otro lado, la brillante, ¿por qué no elijo la brillante y por qué elijo la oscura? Eso tiene que ver con el poder diferenciar esas dos. Y eso lo vamos a conocer como contrastación. Si yo estoy enfermo, inmediatamente recuerdo que hay un estado de salud y plenitud, y entonces deseo moverme de un estado no deseado a un estado deseado. La Cábala lo que te ayuda es hacer el viaje del estado no deseado al estado deseado. Y la herramienta básica es hacerte una pregunta: ¿qué quiero? Si logramos responder esa pregunta, vamos a empezar a elegir conscientemente qué queremos para nuestra vida. Si no, los mismos patrones que se han reproducido una y otra vez, que han encontrado un camino, hasta camino neuronal, porque se ha demostrado que existen redes neuronales que simple y sencillamente se reproducen una y otra vez y generan estados emocionales, bueno, pues van a seguir funcionando y nuestra vida no va a cambiar. Y la Cábala nos ha dicho que esta capacidad de recibir y transmitir la luz divina produce cambios, y los cambios son benéficos. Y en este sentido de la luz, ¿de qué manera uno ve a la gente, los ve caminar y pareciera hasta cierto punto que hay una cegación colectiva? Es decir, el mundo va con los ojos cerrados, no literalmente hablando, sino no ven más allá. Ellos cumplen, llegan, se van, pero en realidad es que se está perdiendo mucho este sentido de iluminación interior, y también no lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Cómo haciendo Cábala, cómo puedo yo promulgar esto? Que pues yo creo que es como un mal común, por llamarlo así. Bueno, ese estado de sueño, por así decirlo, si lo quieres ver, muertos vivientes, ahora que está muy de moda The Walking Dead y todas esas cosas, pareciera ser que estos programas que hablan de zombies están hablando de eso. O sea, desde el punto de vista social, un programa de televisión está reflejando lo que la sociedad vive, ¿no? Y hay unos cuantos que están despiertos y los otros quieren que los demás, los que están despiertos, se hagan igual de dormidos que ellos, por así decirlo, ¿no? Si bien la Cábala no tiene nada que ver con el proselitismo, ni el buscar adeptos que se transformen a su sistema de creencia, la Cábala entiende que se debe de
presentar una opción, presentar una posibilidad. Esta posibilidad que ofrece la Cábala, que ha sido usada por más de 3.500 años en diferentes tradiciones, en diferentes contextos, en diferentes países, ha probado ser una herramienta efectiva para realizar estos cambios positivos de conciencia. Sin embargo, lo que antes era para los pocos, o sea, la palabra esotérico, que viene del griego, de hecho, Pitágoras le llamaba a sus alumnos esotéricos, o sea, porque su enseñanza era para los pocos. Aristóteles también le llamaba a sus iniciados esotéricos, en el sentido de que la gran mayoría todavía no está lista para hacer este viaje de autoconocimiento y despertamiento espiritual. ¿Qué es lo que nos toca a nuestra audiencia o la gente que está en la búsqueda de algo diferente, de algo que le dé una satisfacción ya no únicamente transitoria, sino una satisfacción del alma, una satisfacción que te permita vivir más plenamente? Pues está a las manos y al alcance ahora de cualquiera. Yo cuando empecé a estudiar Cábala hace más de 30 años, la realidad es que ni siquiera había libros de Cábala. La palabra estaba asociada con supersticiones y con situaciones un poquito más vulgares, si así lo queremos ver, ¿no? No se sabía que la Cábala era literalmente una tradición viviente de miles de años, ¿no? Entonces, nosotros no buscamos de una manera proselitista despertar a la gente. Sin embargo, a través de nuestro comportamiento, a través de la forma en la que nosotros actuamos en la vida cotidiana, a través de actos de misericordia o actos de trascendencia donde busco ayudar a otro, es que la gente empieza a darse cuenta que hay otras opciones, empieza a contrastar y empieza a elegir. Pues yo prefiero esto y no prefiero esto, prefiero vivir pues en la alegría, en el júbilo, en la paz, en la riqueza, y quiero dejar la pobreza y otras cosas limitantes, ¿no? Así que bueno, para concluir esta sesión o mini sesión de Cábala, la clave es aprender a conectarnos a una reserva ilimitada de poder divino, y esto lo veremos en nuestro próximo programa. Y pues bueno, se les agradece mucho nuevamente, Álvaro. Gracias, Gracias, Alejandro, gracias por todo, y bueno, los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias.